¿Cuál es el primer paso a dar cuando uno desea ser libre de la adicción al no por? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del CDB Podcast. Y bueno, aquí estamos ya regresando a este podcast, el CDB Podcast, luego de más de 4 meses de descanso donde hubo una pausa para poder recalibrar muchas cosas que personalmente estaba haciendo y que era necesario una pausa porque gracias a esa pausa Dios ha ido trabajando en mi vida y me ha ido dando una dirección más clara y específica sobre qué es lo que vamos a llevar a cabo en este podcast, en este espacio con mi vida. En este momento vamos a dedicarnos a una sola cosa y es ayudar a la mayor cantidad de personas, sobre todo hombres y también mujeres seguramente van a poder recibir aquí información de altísimo valor para que sean libres de la adicción al no por y malos hábitos, y eso obviamente para que puedan las personas vivir una vida en libertad y con propósito, que es mi misión, mi propósito. Y bueno, al final no es mi misión nada más, es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Él me ha configurado de una manera tal pues que pueda ayudar a las personas de esta manera. Así que, y bienvenido a este episodio número 36, que es la continuación de estos 365 episodios que empezamos hace varios meses. Así que vamos a continuar con esto y estoy muy contento. Y antes de que entre en el tema de hoy, si tú de repente me ves aquí que veo a la pantalla de acá o veo para otro lado y no para la cámara, es porque acá tengo mis notas y bueno, no quiero perderme nada, absolutamente nada de lo que he anotado, de las ideas que tengo para compartirte a ti, y así va a ser por los próximos días. Así que eso te comparto antes de empezar con este episodio. Y te invito, por si pues de repente no nos sigues aún en las redes sociales, que nos sigas en Instagram, ¿sí? En Instagram nos encuentras como el dani.s, y también te hago la invitación a que te suscribas a este canal, y también pues si escuchas este podcast en Spotify, te animo a que nos sigas ahí para que estés al pendiente de los próximos episodios que vamos a estar subiendo. Y te comparto algo que es muy importante en esta nueva etapa del podcast, y es que todo lo que voy a ir compartiéndote es basado en principios bíblicos, basado en la experiencia que yo tengo en el proceso de dejar malos hábitos y dejar sobre todo esta adicción a la pornografía y todo lo que hay detrás de ello. Así que siempre voy a estar compartiéndote algún pasaje de la palabra de Dios, porque sé que es clave esto, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos, el poder de transformar nuestra vida, el poder de llevarnos a ser mejores y ser diferentes. Así que el día de hoy está basado, o lo que voy a compartirte hoy está basado en el pasaje que está en Proverbios capítulo 1, verso 7, y también en Proverbios capítulo 9, 1, que dice lo siguiente, dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Este podcast, este episodio habla sobre cuál es el primer paso, cuál es la primera decisión, qué es lo que hay que hacer para poder empezar el viaje a ser libre de una adicción, de la adicción a la pornografía en este caso. Y esto te comparto no solamente porque yo lo he experimentado, sino porque muchas personas han pasado por este mismo viaje y por consecuencia se repite el patrón que hoy te voy a compartir, ¿no? Y esto que te cuento, pues tiene basado en, como te digo, no más de 8 años que he tenido una adicción a la pornografía. Y una de las cosas que pasaban antes de que yo termine cayendo en una adicción, o antes de que termine en el hecho de estar viendo pornografía, era que sucedían cosas previamente. Por ejemplo, te voy a compartir 3.
Dos en este caso, sí. Sucedía algún problema en casa, por ejemplo. Pasaba algo en casa, alguna circunstancia compleja que veía en mis padres, alguna circunstancia que estaba relacionada con el trabajo o en el ambiente en el que yo estaba rodeado, ¿no? Y eso me llevaba aquí, a mí personalmente me llevaba a sentirme mal porque pues lo que estaba viviéndose en ese momento era un poco incómodo, un poco feo, era algo que no agradable, algo que no agradaba. Y también, por ejemplo, hay otra de las cosas, tenía algún problema en el colegio, por ejemplo, alguna dificultad en el colegio, al tema de tareas, tal vez incluso en la época de universidad también, ¿no? Las cosas no iban bien y todo eso. Entonces, me costaban algunas cosas de mi proceso de estudios y obviamente eso me llevaba a sentirme frustrado, a sentirme triste, a sentirme mal. Y así, varias cosas, ¿no? O, por ejemplo, una de las cosas que pasaban en mi vida era que yo tendía a procrastinar, a dejar todo. Y hasta el día de hoy, esa es, digamos que, algo que estoy trabajando por vencer cada vez más, 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 más y más. Entonces, cuando pasaban esos eventos, ¿qué pasaba después? Como yo me sentía mal, cuando yo me ponía en ese estado de ánimo, resulta que pues la salida, hay que buscar la manera de escapar de eso, ¿no? ¿Y cuál era la salida en teoría? Pues lo fácil, ¿no? Ir y ver pornografía, ya sea que en la época que empezó todo esto para mí fue cuando pues había acceso a internet y tenía que ir a rentar una computadora en un lugar que le llamaban cyber, ¿no? Un lugar donde había conexión a internet. Y ahí entraba, ¿no? A las páginas que tenía que entrar, ¿no? Y a ver imágenes. Cuando ya había internet en casa, ¿qué pasaba, no? Ahora sí, pues como ya hay computadora en casa, ahora sí vamos a buscar, ¿no? Ya sea altas horas de la noche, normalmente terminaba siendo esa hora, ¿no? Antes de que exista esto, pues tenía contactos o amistades que justamente tenían un local donde vendían CDs o películas y habían ese tipo de películas. Y era normal, en teoría, eso que pedía prestado y préstame esto para ver. Y pasaba, ¿no? E iba, aprovechaba que no había nadie en casa y ver. Y al final, si bien es cierto, escapaba y eso pasaba durante segundos, porque veía eso y salía, ¿no? Después de ver pornografía, no solo ves el tema de masturbación y viene un sinnúmero de cosas posteriormente. Y el momento es feliz, pero ¿por cuántos segundos? Por muy pocos segundos. Y después viene esa culpa, después viene ese sentido de, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve que haber hecho esto? No, no está bien, ¿no? Entonces, y eso se repetía una y otra vez. Eh, si no era día tras día, era cada X 3, 4 días, cada semana. Después había una batalla y no, ya dejaba por unos días y vuelta volvía a caer y todo eso, ¿no? Y eso por más de 8 años, ese patrón, ¿no? Ahora, todo esto que pasaba, una de las cosas que yo hacía posteriormente era buscar soluciones, ¿no? Para que ya no vuelva a pasar, ¿no? Y en este caso siempre le decía a Dios, ¿no? A Dios, ayúdame a salir de esto. Y eso me llevaba de alguna manera a ver la manera de cómo quitarme la culpa o cómo quitarme eso, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía, no? Iba a leer la Biblia. ¿Y para qué? Para aplacar esa culpa, para aplacar eso que he hecho, ¿no? Esa falla, ¿no? Después de eso oraba, ¿no? Pidiéndole a Dios, Dios, perdón por haber hecho esto, ya no lo voy a hacer otra vez porque esto no está bien, no agrada, no te agrada a ti. Entonces pasaba eso. ¿Y qué pasaba este patrón? Es una y otra vez este proceso de orar porque pasaba todo el tiempo la caída en esto y pues vamos a orar. Para salir, ¿no? Parte de la oración era, Señor, te prometo que ya no voy a ver más esto ya se termina, voy a cambiar y todo esto. Y volvía. Y luego se volvía a caer. Después de hacer eso, ahora sí voy a buscar la solución. Ahora, como hay YouTube, ahora vamos a buscar videos, contenidos sobre desarrollo personal, cómo salir de del ciclo de procrastinación, cómo salir de este problema. En fin, y veía, ¿no? Información que
está buena, sí, está muy bien, pero al final me llevaba al mismo bucle. Estaba solamente batallando yo. Y todo esto que te voy contando es un resumen de todo lo que yo hacía. ¿Para qué? Para salir de esto. Pero todo esto basado en mi propia sabiduría. Estaba encerrado en mí mismo. Aunque le pedía a Dios la ayuda, pero ahí me quedaba yo. Simplemente era Daniel y Dios y nada más. Pero todas las soluciones eran así, ¿no? Mi propia sabiduría. Pero resulta que llega un momento en mi vida donde todo cambia. Cuando tomo una decisión, dejar a un lado mi propia sabiduría y mis soluciones y mis estrategias y mis sistemas, porque al final no funcionó. Por años, por más de 8 años, no funcionó eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo cambia cuando yo reconozco que no puedo más. Y le digo a Dios, ¿no? Ayúdame a salir de esto. Y esto surge justamente cuando yo, por temas de formación académica, viajo de Ecuador a la ciudad de Guatemala, a Guatemala. Y en el proceso, pues la batalla seguía, ¿no? Y la batalla seguía. Pero llega un momento donde, pues en ese lugar donde yo estaba estudiando, pues llegó un punto cumbre, ¿no? Donde dije, esto no puede seguir, esto tiene que cambiar. Dios, ayúdame, ya no puedo más. Ayúdame a salir de esto. Ya no hice nada de lo que anteriormente hacía. De aplacar mi culpa, aplacar todo eso que estaba sintiendo. Y en fin, dejé a un lado todas mis soluciones y ahora sí le dije a Dios, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de esto. Y sabes, solo, solo con el proceso, solo con haber dicho eso, las cosas empezaron a cambiar. Resulta que en el mismo lugar en el que yo estaba estudiando, era un asunto que también se repetía en más personas. ¿Y qué pasó? En ese lugar donde estaba estudiando, en el seminario teológico centroamericano, hubo una charla sobre el tema. Un consejero, una persona que ayudaba a personas, un consejero obviamente, llega a dar una charla, ¿no? Para un grupo específico, en este caso, pues, hombres y todo eso. Entonces, nos comparten un poco sobre este tema, ¿no? Sobre la adicción a la pornografía. Y cómo salir, qué es lo que provoca, cómo se puede hacer para poder dar un paso y hacer un cambio y todo eso. Y ahí recomiendan un proceso, ¿no? Un programa. Y ahí es donde conozco un programa de un ministerio que se llama Libres en Cristo, que ayuda a personas con adicciones sexuales. Entonces, yo conozco eso y me doy cuenta, ok, esto es lo que yo estoy necesitando y lo que estoy buscando y lo que me va a llevar a un cambio. Entonces, tomo la decisión de escribir, ¿no? De buscar la información, escribir, pedir ayuda y me responden, ¿no? A la solicitud y me dicen, hey, claro, para acceder al programa había que pagar un valor por el proceso y empezó un viaje. Empezó un viaje donde solamente por haber hecho esto, simplemente haber dicho, ya no puedo más, dejar de confiar en mi propia sabiduría y decirle, Dios, ayúdame, todo cambió. Entonces, una de las acciones, o las dos acciones sí que apliqué aquí fue, ¿no? El reconocer humildemente, ya no puedo más, Dios ayúdame, y tomar acciones. Hay una cita que está en la palabra, ¿no? Y que Jesús enseñó, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, si nosotros queremos algo, pidámosle a Dios eso que necesitamos. Santiago dice, no, si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Si a alguien le hace falta algo, pídale a Dios. Entonces, yo le pedí a Dios y Dios fue moviendo todo lo que necesitaba ser movido para que yo pueda dar ese paso de dar un cambio. Y todo cambia, como te digo, todo cambia cuando uno deja de confiar en su propia sabiduría, en sus propias habilidades, eh,
en sus ideas y empieza a seguir la sabiduría de Dios. Así que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para tu vida. Y para vivir la vida que Dios desea, la vida que desea que tú vivas en libertad, con propósito, con buenas relaciones, con una vida libre, donde no estés siendo esclavo de ningún mal hábito, de ninguna adicción, de la adicción a pornografía, de la adicción a lo que te imagines, necesitamos ahora sí que hacer un cambio. Dejar de ver nuestra idea, nuestros consejos, nuestras estrategias y empezar a ver el consejo de Dios. Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, seguimos sus consejos, vamos a obtener la sabiduría y el conocimiento para que logremos resultados en nuestra vida. Y te repito de nuevo el pasaje de hace un momento. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer a Dios, al Santo, es tener discernimiento. Esto está en Proverbios, capítulo 1, verso 7 y también el capítulo 9, verso 1. Así que tú, si estás viendo este podcast, este episodio, quiero decirte lo siguiente. Estás a un paso de cambiar tu vida. Si tienes una batalla con esta adicción, si tienes algo que está ahí atormentándote, molestándote, has tratado de hacer un cambio, has tratado de hacer algo por cambiar y sientes que no puedes más, que las cosas no fluyen, ¿sabes? Es momento de que le digas a Dios, ayúdame. Él va a proveerte la salida. Él va a proveerte la salida. Y para poder cerrar con este podcast, tengo que decirte lo siguiente, y es que por los próximos años voy a estar enfocado en esto, a menos que Dios me diga, hey, vamos a hacer esta otra cosa. Pero ahorita es a lo que nos vamos a dedicar. Así que si necesitas recibir ayuda para ser libre de la adicción a pornografía y tener una vida plena, con buenos hábitos, viviendo el propósito para el cual Dios te ha creado, dando al máximo todo lo que tú tienes, sobre todo siendo libre, te invito a que nos sigas en las redes sociales y aprovecha, envíame un mensaje con la palabra libertad en Instagram y vas a poder recibir ayuda. Yo voy a poder responderte y te haré llegar ahí información de valor. Probablemente te haga algunas preguntas que van a ayudarte en el viaje y simplemente quiero servirte para que puedas vivir la vida para la cual fuiste diseñado. Para que vivas en libertad, para que vivas con propósito, para que seas un agente de transformación en donde tú te encuentres, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu lugar, en tu comunidad, en donde quiera que tú te encuentres, pero que puedas hacerlo con libertad, no más esclavitud, no más sintiéndote esclavo de todo eso, culpable de todo lo que haces y abrazando el consejo de Dios para que puedas hacer lo mejor con lo que Dios te ha dado a ti. Así que eso es todo por hoy. Para mí es un placer, es un privilegio haber hecho este podcast, haber grabado este episodio y sé que este es el primero de muchísimos episodios que vienen en camino. Así que suscríbete al canal y nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio del CDB Podcast. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Chao, chao.